Imagínate esto, estás sentado, listo para estudiar, trabajar o simplemente hacer algo que importa. Abres tu cuaderno, respiras y sin darte cuenta tu mano se mueve sola. Antes de pensarlo ya tienes TikTok abierto. Un video, luego otro y cuando por fin levantas la mirada no han pasado 5 minutos, han pasado 40. Lo peor es que no sientes que fue tu decisión, sino es como si alguien hubiera tomado el control por ti. Yo también pensaba que era normal, que tenía el control de la aplicación, que podía cerrarla absolutamente cuando quisiera. Pero ahí me di cuenta de algo. El problema era el diseño. TikTok no se creó para entretenerte, se creó para retenerte, para que cada video sea un estímulo lo suficientemente alto para que incluso olvides el anterior. Pero lo bastante corto para que quieras otro y otro y otro. Y créeme, cuando empiezas a entender cómo funciona este ciclo, te das cuenta que lo que está en juego no es tu tiempo, sino tu atención, tu energía, tu capacidad para disfrutar de las cosas lentas, de las cosas reales, de las cosas que en realidad sí le aportan felicidad a tu vida. Por eso quiero mostrarte qué le pasa a tu cerebro cuando usas TikTok y qué podrías cambiar para limitar un poco ese tiempo y que no te juegue a cuentas en el futuro. Así que comencemos con el primer punto del video, el planteamiento del problema. TikTok no es solo entretenimiento rápido, es mucho más que eso. Es un diseño basado en la dopamina para que pases mucho tiempo dentro de la aplicación. Un algoritmo que tiene un único fin: pasar al siguiente video, que olvides del siguiente y que sigas consumiendo más y más información para que no salgas de ella y para generar una sobrecarga de dopamina con el fin de que siempre estés estimulado, de que siempre quieras estar dentro de la aplicación y de que sea muy difícil salir de ese ciclo. Haciendo un símil, es como los ultraprocesados, una mezcla de grasa y azúcar que te mantiene consumiéndolos constantemente. Y cuando empiezas un paquete de galletas, cuando empiezas un helado, no puedes parar hasta terminarlo, porque es una mezcla perfecta que altera tus receptores. Asimismo, pasa con TikTok. TikTok, los creadores saben y usan ganchos para aumentar tu retención, que junto con el algoritmo de los videos cortos, tú scrolleas y quieres pasar 5 minutos, pero terminas pasando más de 1 hora. Ese realmente es el problema, que está diseñado para eso. Y cuando algo está diseñado, pues cumple su objetivo. Y su objetivo es mantenerte dentro de la aplicación y que no salgas de ella. Lo segundo es, ¿qué le hace TikTok a tu cerebro? Como ya lo vimos, ese scrolleo constante genera estímulos breves, estímulos rápidos que conllevan a picos de dopamina, lo que hace que el cerebro se acostumbre a recompensas rápidas, inmediatas, obtener lo que quiere muy rápidamente, muy fácilmente, lo que se llama dopamina barata. Por eso es que a mí no me asombra que mucha gente tenga muy bajos tiempos de concentración y que se le dificulte, por ejemplo, estar atento en una clase de 2 horas, y cuando tienen un bloque de 6 horas es muy difícil mantener la concentración porque su cerebro está acostumbrado a obtener rápidamente y fácilmente, sin una recompensa a largo plazo, lo que quiere. Porque cuando haces algo que vale la pena, eso duele, y cuando duele, Cuesta estudiar para un examen que es dentro de 2 semanas, y cuesta porque no vemos la nota hasta 1 mes después, porque no hay recompensa a corto plazo. Eso cuesta, eso duele y eso no genera dopamina a corto plazo. Pero lo que va a generar cuando te den esa nota y sea probablemente favorable porque dedicaste tiempo de concentración, dedicaste tiempo de valor estudiando, te aseguro que va a ser mucho mayor esa dopamina barata. Lo que pasa es que esa dopamina barata es lo que todos ven, y ese estímulo es el que el cerebro se acostumbra con los estímulos, con el scrolleo constante, lo que genera cambios en el sistema de recompensa. Cada vez necesitas más para sentir el mismo efecto. Pasa lo mismo, por ejemplo, que con el café. Al principio comenzaste con 1 taza y esto aumentaba exponencialmente tu energía. Sentías pleno para estudiar 2-3 horas en una biblioteca. Pero ahora has ido aumentando el consumo de cafeína porque ya con 1 taza no sientes el mismo efecto, sino empiezas a tomar 2, y a medida vas aumentando ese consumo para obtener el mismo resultado o la misma recompensa.
En estas aplicaciones de consumo pasa exactamente lo mismo. Al principio seguías pocas personas, consumías poco contenido y esto te generaba estímulos constantes. Te generaba un pico de dopamina que ya era suficiente para obtener el efecto deseado que tú esperabas. Lo que se traducía en retención, pero corta. Pero ahora estás preocupado por personas, por vidas que no conoces, por consumir mucho contenido que no necesitas y que no te aporta nada, simplemente porque entraste en el consumo excesivo de dopamina, porque entraste en ese ciclo del que es muy difícil salir, pero se puede. Pero hablemos de qué tan grave es esto. Una de las primeras consecuencias es la fragmentación de la atención, y esto sucede por la velocidad del contenido. Es como, por ejemplo, cuando scrolleas mucho, se hace similar a cambiar de tarea durante muy poco tiempo. Y como ese poco tiempo lo mantienes durante un largo periodo, probablemente más de 1 hora, entonces tu cerebro va a estar cambiando de foco, cambiando de tarea constantemente. Lo que se traduce en que cuando tengas que, por ejemplo, rendir un examen, sea muy difícil concentrarte y mantener tu atención en una sola pregunta, sino que por el contrario, lo que puede pasar es que vayas cambiando de pregunta, leyendo a medida que pasa el tiempo, porque tu cerebro se ha entrenado para ello, se ha entrenado para una atención durante un periodo corto de tiempo, porque la atención, como ya he hablado en otros videos, se entrena antes. Y este hábito de consumir excesivamente contenido durante periodos muy cortos de tiempo y cambiar, lo que hace es desentrenar tu atención o entrenarla para periodos cortos de tiempo. Entonces vas a intentar cambiar de tarea cada vez que, por ejemplo, estés haciendo algo de largo plazo. Cuando estés haciendo una tarea que te puede demorar 2 horas, vas a intentar cambiar tu foco y esto va a traducir en que tu cerebro va a estar divagando constantemente. Lo que le sigue a esto es que te vas a distraer constantemente y con cualquier estímulo. Puedes estar en una biblioteca estudiando un tema para un examen o simplemente leyendo, y cuando pasa una persona te quedas pensando en la persona que pasó, porque volvemos a lo mismo. Tu atención está entrenada para periodos cortos de tiempo, y cuando de repente se distrae, cuando tu mente empieza a divagar y pasa la persona, entonces es el estímulo perfecto para que tu atención se disperse hacia esa persona que va pasando en ese momento, porque tu atención se ha entrenado para ello. Entonces, esto genera un desgaste, porque estar pendiente de estímulos constantes desgasta a tu cerebro, de cambiar de tarea, de cambiar de foco constantemente. Y eso también va a llevar a la menor productividad, incluso en las tareas sencillas. Porque esto no solamente se ve en las tareas complejas, sino que si tu tiempo de concentración ahora es 5 minutos o incluso menos, entonces cambiar de foco constantemente te cansa, porque tienes que entrar otra vez a concentrarte desde cero cada 5 minutos. Lo que por último va a llevar a que entres en un estado de impaciencia, a un estado de abstinencia cuando no estás con el teléfono a la mano, preguntándote por dónde está. Porque cuando no está el teléfono, cuando no estás consumiendo información, pasa a lo que comúnmente se llama el aburrimiento de no hacer absolutamente nada y de buscar ese celular porque necesitas llenar tu cerebro de estímulos constantes. Y evidentemente esto se hace por el consumo de aplicaciones, como lo puede ser en este caso TikTok. Ahora pasemos a mi experiencia personal. En los momentos en que consumo mayor contenido, y esto independientemente pasa si es corto o si es largo, he notado que considerablemente baja mis tiempos de concentración, por ejemplo en actividades que a mí personalmente me encantan, como lo es leer o como lo es escribir. Aunque me encanten, baja mi tiempo de concentración y se me dificulta mucho más concentrarme y pasar tiempos largos desarrollando estas actividades. Y también otro efecto que he visto en mí mismo es que empiezo a mirar el celular inconscientemente, incluso cuando no tengo ningún examen, cuando no tengo ningún mensaje por responder, ningún correo que me puede llegar importante. Simplemente lo abro, empiezo y ni siquiera es abrir ninguna aplicación, sino simplemente mirar la pantalla del celular. Por ello, intento reducir, intento controlar, intento limitar mis tiempos de consumo en estas aplicaciones. Y te voy a mencionar cómo lo hago.
Lo primero es establecer un tiempo límite. Esto lo puedes hacer con aplicaciones de control de pantalla que limitan el tiempo en aplicaciones como PAL, o también desde las mismas aplicaciones que ya vienen predeterminadas en iPhone o en Android. Independientemente, la cosa es clara. Limitar tu tiempo en pantalla en esas aplicaciones, tu tiempo de consumo, ayuda a que simplemente por fuerza mayor no puedas abrirlas en un tiempo determinado o al pasar cierto límite. Asimismo, lo que yo también te recomiendo para que seas consciente de cuánto tiempo usas esas aplicaciones al día y a la semana es que al final de la semana, el domingo, entres a tu iPhone, entres a tu celular y miras simplemente un balance de en qué distribuyes tu tiempo. Así ves en qué aplicaciones dedicas mucho más y dices, ok, sí vale la pena, o por el contrario, estoy consumiendo mucho contenido que no me aporta nada, tengo que aumentar mis tiempos de restricción o incluso los periodos en que consumo estas aplicaciones. Por ejemplo, yo lo tengo limitado a que solo después de las 8 de la noche puedo consumir estas aplicaciones. Entonces, tomando alguna de estas dos medidas, reduces tu tiempo de consumo. Lo segundo es sacar estas aplicaciones de la pantalla principal, porque esto aumenta la fricción. Al ni siquiera verlas, tienes que hacer más proceso para buscarlas y muchas veces ni siquiera vas a recordar que las tienes, y por ello, si no las debes usar, si no hay tanto estímulo, entonces ni siquiera te vas a acordar de entrar a ellas en el tiempo que tenías establecido. Por ello es mucho más fácil no usar esas aplicaciones que no están en la pantalla principal, que no estás apenas desbloqueas el celular, que cuando por el contrario lo primero que ves cuando desbloqueas el celular son esas aplicaciones de consumo rápido. Ya que tenemos estas dos cosas, ya que las hemos implementado, falta lo tercero, que es cambiar ese scroll por actividades lentas, por actividades como leer, caminar o escribir. Y lo que yo hago es siempre, por ejemplo, tener un libro en mi maleta. A todos los lugares que voy tengo un libro con el fin de que tenga siempre algo que leer, con el fin de que tenga siempre ese estímulo de no voy a scrollear porque tengo un libro que leer, porque lo tengo en este momento. Y si no tengo ese libro en ese momento porque de repente voy caminando y me quiero poner a ver el celular, entonces tengo un podcast que escuchar. Y si te has dado cuenta, estas dos medidas siguen siendo consumo de información, porque al principio, cuando empiezas a reducir notablemente, considerablemente esas 5 horas que pasas en aplicaciones como TikTok, pues obviamente tienes ese impulso, tienes esa abstinencia de seguir consumiendo contenido. Aquí la recomendación que yo te hago es seguir consumiendo contenido, pero que sea de alto valor, que sea de alto valor como lo son los podcasts, o que sea de alto valor como lo son los libros. Lo último que te recomiendo es tener zonas libres de celular. Por ejemplo, yo no le encuentro sentido a tener siempre el celular en tu bolsillo, porque de repente estás en una clase y te llega una notificación de un correo que, por supuesto, puede ser importante, lo miras, pero también cuando sales de leer el correo empiezas a abrir otras aplicaciones y empiezas a perder tiempo. Todo por tener el estímulo en el bolsillo, que si no hubieras leído ese correo en ese momento, no hubiera pasado nada si lo lees 2 horas después de que termine la clase. Lo mismo pasa cuando estás realizando un deporte, lo mismo pasa cuando estás hablando con tu familia, cuando estás compartiendo tiempo con amigos. No es necesario tener siempre el estímulo ahí con el fin de que pierdas las maravillosas cosas que pueden pasar en tu vida diaria y que quites la felicidad a tu vida por perderte ese mundo real, por perderte de lo que va pasando en tu día a día. Probablemente los primeros días que empieces a aplicar estas recomendaciones vas a quedar aburrido, vas a quedar con un estímulo de consumir información, de estar constantemente adquiriendo dopamina barata, pero te aseguro que pasan los días, pasan las semanas y vas a tener mayor claridad en tus decisiones, vas a tener menor fricción para realizar otras actividades que antes te eran difíciles. Por ejemplo, hacer algún deporte, sentarte a leer un libro o incluso simplemente escribir reflexiones que tú tengas. Asimismo, te vas a dar cuenta que tienes mucho más tiempo libre del que pensabas, que esas aplicaciones demandaban mucho de tu tiempo y cuando dejas eso, tienes mucho más tiempo
tiempo para otras personas, tienes mucho más tiempo para hacer otras cosas que realmente le aportan a tu vida. Otro beneficio que cabe aclarar es que van a aumentar tus tiempos de concentración. Ya no solo es una hora, sino que simplemente vas a poder concentrarte en ese tiempo sin estímulos externos, como lo puede ser la música. Que muchas personas tienen que concentrarse con música o con otras personas para estar constantemente hablando, porque si no, no la logran. Eso ya no va a ser un problema. Evidentemente te quiero decir que aquí no he hablado de reducir, de botar, de eliminar esas aplicaciones, porque ese no es el sentido del video. El sentido es reducir tus aplicaciones, es reducir ese tiempo específicamente de consumo para no depender de ellas. Y para esto te he brindado un poco todos los conocimientos que tengo al respecto. Así que hasta aquí el video de esta semana. Espero que te haya gustado, espero que pueda ser de utilidad este video, espero que puedas aplicar algunas de las recomendaciones que te hice para que te funcionen y para que puedas disfrutar un poco más tu vida. Suscríbete al canal, dale un like al video, comparte el canal y sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con un video nuevo.